Estamos con Gustavo Alanís. ¿Cómo se llama el despacho? ¿Es Derecho Ambiental lo que hace? Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Asociación Civil. Perfecto, entonces pues obviamente es Derecho Ambiental, pero ¿puedes contarnos exactamente de qué se trata el Derecho Ambiental? Bueno, México y muchos otros países tienen distintas disposiciones legales ambientales que buscan proteger la salud de las personas, que buscan proteger la calidad de vida, que buscan cuidar, conservar todo lo que tiene que ver con medio ambiente, recursos naturales. Obviamente con la idea de que todo lo que hagamos nosotros allá afuera como seres humanos pues tenga un respeto hacia la naturaleza, y quienes no lo hagan así pues que reciban una pena o un castigo por no comportarse de una manera, digamos, ambientalmente amigable. ¿Esa sería la motivación para el emprendimiento social que tienen ustedes? Bueno, en realidad esto surgió hace ya casi 20 años, estamos hablando de 1993, y básicamente se dio porque unos años anteriores México había estado negociando el Acuerdo de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos. Y entonces pues ahí salió mucho el tema de que México tenía una buena legislación ambiental, pero que era una ley prácticamente muerta, ¿no? Así, una ley que no se hacía cumplir y por parte de las autoridades y que tampoco los particulares la cumplían, ¿no? Y entonces nos dimos cuenta que había muchas organizaciones en México, o algunas organizaciones que estaban dedicadas al tema justamente del cuidado, de la protección, de la conservación de la naturaleza, pero no encontramos que hubiese alguien abarcando el nicho de cómo proteger, cómo cuidar, cómo conservar usando la ley o las leyes. Y entonces a partir de ese descubrimiento nos dimos cuenta que había un nicho de oportunidad para poder trabajar estos aspectos, pero sobre todo desde el ámbito social, es decir, cómo podemos ayudar al campesino, al comunero, al ejidatario, al individuo, a la asociación de colonos, de vecinos, que normalmente todos estos no tienen recursos, no pueden contratar un abogado que les ayude en este caso a llevar una causa ambiental. Y entonces de ahí surge la idea de crear el Centro Mexicano de Derecho Ambiental con la finalidad de asegurar que lo que sucede en México, lo que se haga, las obras, las actividades se llevan a cabo cumpliendo con la ley, cumpliendo con los reglamentos, con las normas y obviamente respetando a la naturaleza. Aquí lo interesante es que no es un grupo de choque o no es un grupo de oposición a las cosas nada más por sistema, ¿no? Sino que lo que buscamos es que si va a haber una carretera, si va a haber un aeropuerto, si va a haber un puerto, si va a haber un desarrollo, que se haga. Siempre todo esto es deseable porque implica generación de recursos, implica mejoras económicas, implica atraer dinero de fuera, crear empleos, muchas cosas positivas, ¿no? Entonces lo reconocemos así. El problema es que muchas veces este tipo de obras o actividades se llevan a cabo, se dan justamente sin cumplir con la ley, ¿no? Tratando de darle la vuelta a la ley, de no respetar la naturaleza, y entonces ahí es donde nosotros intervenimos con la idea de poder asegurar que lo que se haga se lleve a cabo cumpliendo con el marco de la ley, ¿no? Que haya legalidad y que haya Estado de Derecho y al mismo tiempo respeto a la naturaleza. Gracias. Alguna vez platicaba con un conocido acerca de el tema de construcción aquí en la Ciudad de México, que a veces se talan árboles que están frente a estas construcciones con el fin de hacer un acceso para el estacionamiento, etcétera, etcétera. Entonces se cortan estos árboles de manera indiscriminada. ¿Ustedes podrían tomar acción en esa parte? Sí, por supuesto que sí. No solo en la parte que tiene que ver con los árboles, sino también en muchos otros temas, por ejemplo, como es el tema de la calidad del aire o el tema del manejo de la basura. Me parece que pusiste un ejemplo interesante, ¿no? Las obras en la Ciudad de México. Parte de lo que hemos observado es que cuando se llevan a cabo esas obras, pues las disposiciones en materia de evaluación del impacto ambiental no se cumplen a cabalidad. Es decir, tenemos una ley de medio ambiente que tiene un procedimiento de impacto ambiental y que exige que obras o actividades se sometan al procedimiento para ver si son ambientalmente viables, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, los segundos pisos
que se construyeron en la Ciudad de México en la administración de López Obrador, pues fueron obras que incumplieron con el procedimiento de impacto ambiental. ¿Por qué? Pues porque lo desfasaron, es decir, en lugar de presentar el proyecto en su conjunto, en su integralidad, lo presentaron por fases para que no se conocieran los impactos ambientales acumulativos, ¿no? Entonces, es bastante común ver que la legislación ambiental, independientemente del daño, ¿no?, de la afectación o del desequilibrio ecológico, también lo que sucede es que hay un incumplimiento de la legislación ambiental, y eso es lo que nos hace entrar. Ahora, si alguien quiere tirar un árbol, por ejemplo, en la Ciudad de México, pues tiene que pedir un permiso, ¿no? Pero mucha gente pues lo hace de manera clandestina, ¿no? Lo hace en la noche, ¿no? Lo hace en horas donde no hay vigilancia, donde no hay supervisión, y al día siguiente ya no hay nada. El problema ahí es que puede haber una multa, ¿no? Te pueden obligar a reponer por cada individuo derribado, te piden en ocasiones 8 o 10 ejemplares, etcétera, ¿no? Entonces hay todo un procedimiento para hacerlo. Entonces, legalmente hablando, habría que cumplir con ello, pero como la gente tiene prisa, tiene inmediatez, tiene urgencia, entonces se brincan la ley, lo hacen a su gusto y después pues vienen a pedir perdón, ¿no? ¿Qué casos son los que tienen ustedes registrados con más incidencia, que sean los más comunes que ustedes atiendan? Pues mira, la oficina afortunadamente ha crecido bastante. Tenemos ya oficinas en la Ciudad de México, en Cancún, para todo lo que es Cancún y la Riviera Maya. Trabajamos mucho en Holbox, en Isla Mujeres, en Puerto Morelos, Playa del Carmen, Cozumel, Chetumal, etc. Y tenemos otra oficina en La Paz, en Baja California Sur, con 5 abogados también, los abogados aquí en Valle de Bravo, para la cuenca Valle de Bravo-Manalco. Y los temas son muy variados, son muy diversos, dependiendo en buena medida de la oficina en la que estemos hablando, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de Valle de Bravo, pues ahí tenemos problemas de contaminación del lago, ¿no?, donde hay descargas directas sin tratamiento al lago, con las implicaciones ambientales y obviamente a la salud de las personas que nadan o esquían en ese lugar, ¿no? Entonces hay un problema de contaminación del cuerpo de agua, hay un problema de desarrollo urbano donde hay un crecimiento completamente anárquico, desordenado, hay un problema de bosques, ¿no? Hay mucha pérdida, mucha deforestación, hay un problema también que tiene que ver con las áreas naturales protegidas, ¿no? Ahí en la zona hay áreas naturales protegidas locales, estatales, etcétera, pero que al final del día no se respetan. Si nos vamos, por ejemplo, al caso de la oficina de La Paz en Baja California Sur, pues ahí los temas son turismo sustentable, son temas que tienen que ver con el cumplimiento de los ordenamientos ecológicos del territorio, son temas que tienen que ver con cumplimiento de evaluaciones de impacto ambiental, creación de áreas naturales protegidas, la protección de especies prioritarias para la conservación, como podría ser el caso de la vaquita marina. Entonces, la protección de reservas marinas como Cabo Pulmo, por ejemplo, ¿no? Si nos vamos al caso de Quintana Roo, pues ahí los asuntos son muy parecidos a los de La Paz. Ahí trabajamos mucho el tema, por ejemplo, de agua, el tema de manglares, el tema de arrecifes, corales, todo lo que tiene que ver con el caracol rosado y mucho también pues turismo sustentable, ¿no? Es decir, no nos oponemos a que haya hoteles, estamos a favor de que haya desarrollos, pero que cumplan con la ley, ¿no? Y muchas veces, como decíamos en un principio, pues lo que hacen es brincarse la ley justamente para que sus desarrollos puedan ir adelante, ¿no? Entonces, mucho de lo que buscamos es proteger el medio marino, ¿no? Nos interesa mucho la gran barrera arrecifal o la barrera arrecifal que hay ahí, porque es parte de la segunda barrera arrecifal más importante del mundo y ecosistémicamente pues, es muy importante, ¿no? En el caso de la Ciudad de México, pues, trabajamos temas muy variados, muy diversos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con calidad del aire, eficiencia energética, transporte, combustibles limpios, cambio climático, trabajamos el tema de agua, de bosques, trabajamos mucho también temas de acceso a la información, ¿no? Que hay en materia de medio ambiente tienes derecho a la información ambiental que está en manos de las autoridades ambientales. Hacemos defensa, llevamos algunos casos para proteger
a la gente en su salud, en su medio ambiente, o también para proteger algunos recursos. Me parece interesante. ¿Cómo puede uno ponerse en contacto con ustedes? Bueno, mira, tenemos la página de la oficina, que es www.c de casa, E de Ernesto, M de mamá, D de dedo a.org.mx. Ahí hay una ventana para contacto y con todo gusto pueden ubicarnos por esa vía. En el tema de turismo sustentable, ¿qué sería? Principios de año se hablaba de él en un evento de turismo. Cómo proteger las playas, qué estrategias deben seguir. ¿Ustedes pueden o tendrían la posibilidad de asesorar en ese aspecto? De cómo llevar turismo sustentable, pero que además protege y sea legal. Bueno, mira, por ejemplo, en el caso de Quintana Roo, en Cancún particularmente, somos parte de una iniciativa que se llama Playas Limpias, donde todos los fines de semana se trabaja a nivel de la comunidad para asegurar que las playas están en buen estado. Una de las iniciativas que ya viene pronto a México, que es una iniciativa internacional, es la de la bandera azul, se conoce como The Blue Flag, y es una organización internacional que lo que hace es certificar justamente que las playas están en condiciones aptas para que la gente pueda estar ahí, pero no solo eso, sino también que las aguas marinas de dichas playas están limpias, ¿no? Resulta, y es otro de los problemas que hemos visto en muchas partes del país y que pasa en muchas partes del mundo, que en muchos municipios costeros resulta que tienen las plantas de tratamiento de agua pero no las usan, y entonces lo que sucede pues, es que las aguas se van directamente al mar sin ningún tratamiento. Eso pues, obviamente genera no solo un incumplimiento de la ley, porque hay una norma, en el caso de México, que es la norma 001, que te obliga a tratar las aguas antes de descargarlas, sino que también pues estás afectando, estás contaminando, ¿no? Y eso tiene implicaciones para nosotros, que nos vamos a meter a nadar ahí, tanto para el medio marino y para las especies que ahí se ubican. Entonces me parece que este tipo de problemas pueden llegar a desaparecer en el tiempo si los estados involucrados y los municipios interesados realmente ponen ánimo y voluntad para entrar a un proyecto o a una obra que tiene que ver con certificación, es decir, asegurar que la playa realmente está limpia. Y creo que al final del día, si eso se logra, vamos a poder hacer que el turismo venga, que la gente se sienta segura, que la gente visite los comercios, los hoteles, etc. De lo contrario, pues la gente se va a ahuyentar porque sabe que no es un lugar limpio, que no es seguro para su salud y preferirían ir a otro lado. Esto lo va a traer una organización mexicana pronto, la organización que se llama ProNatura, y me parece que en 2 o 3 meses tendremos el programa en México. Entonces yo creo que hay que incentivar mucho, ¿no? Por ejemplo, a los municipios para efectos de que se inscriban en un proyecto como estos y aseguremos playas en mejores condiciones. Finalmente, ¿algún consejo para la gente que quiere involucrarse? ¿Qué pueden hacer? Mira, yo creo que habría que pensar en que nosotros sí podemos hacer la diferencia. Yo creo que habría que dejar atrás la apatía y la indiferencia de que, bueno, pues todos tiran la basura, pues entonces yo también, ¿no? Yo creo que hay que tomar actitudes mucho más positivas, mucho más constructivas y hacer caso a este lema del derecho ambiental internacional que dice que por un lado las responsabilidades son comunes pero son diferenciadas, ¿no? Y eso quiere decir que pues, al final del día es común porque todos de una u otra manera afectamos o contaminamos, ¿no? Y entonces en función de lo que cada quien afecta o degrada, pues tendremos que hacer algo para tratar de revertir eso, ¿no? Es decir, todos tenemos una responsabilidad, todos tenemos un rol que jugar y no lo podemos hacer a un lado. Y por el otro lado también creo que tenemos que hacer caso del principio también del derecho ambiental internacional que nos dice, además de las responsabilidades comunes diferenciadas, que hay que actuar localmente pensando globalmente, ¿no? Es decir,
todo el impacto que yo puedo generar a nivel mío, de mi círculo, de mi comunidad, de mi colonia, etcétera, finalmente va a tener un impacto global. Y al revés, si disminuyo, si prevengo, si hago las cosas con anticipación y de manera adecuada, podré asegurar que las condiciones ambientales van a mejorar, porque finalmente todo está conectado y todo está relacionado, ¿no? Entonces la invitación es a que, como decimos acá en México, que nos pongamos las pilas y que realmente tomemos una actitud proactiva, que además va a ser en favor de nosotros mismos, ¿no? Porque al final del día nosotros dependemos 100% de la naturaleza, dependemos 100% de un buen medio ambiente, y pues en buena medida va a depender de nosotros si lo hacemos de una manera o de la otra. Ok, pues muchas gracias. Gracias, mucho gusto.